Buenos días, les saluda el ingeniero Carlos Párez. Yo tengo especialidad en lo que es seguridad industrial, higiene ocupacional y medio ambiente. Y vamos a desarrollar este curso sobre seguridad en trabajos en espacios confinados. El curso va a tener una duración aproximada de 1 hora. Después de terminar la explicación de las diapositivas, va a haber un tiempo para que ustedes formulen sus preguntas, dudas o consultas. Bien, entonces vamos a empezar. Seguridad en espacios confinados. Eh, lo que estamos viendo aquí en la imagen es una respuesta ante situaciones de emergencia en espacios confinados. La idea es de que no lleguemos a ello. La idea es que nosotros apliquemos una prevención de accidentes en lo que son los trabajos en espacios confinados. Por eso es que estamos reunidos y esta capacitación tiene el rol de impartir los conocimientos, pero estos conocimientos que se deben de aplicar para que de alguna forma se pueda prevenir. Bien, entonces dice, determinar las precauciones que se deben seguir al ejecutar los trabajos en espacios confinados, con el fin de identificar los peligros y riesgos asociados a esta actividad, así como también las medidas preventivas a ser aplicadas, logrando con ello un trabajo seguro. Pero yo le digo, no solo identificar, no solo conocer, sino también es aplicar. Muy bien. A ver, dice, un espacio confinado. A veces espacio confinado se suele confundir con espacio pequeño, bien, o espacio cerrado. La verdad es que hay espacios confinados que son pequeños, es cierto, y hay espacios confinados que son cerrados, es cierto, pero esa no es la definición. Bien, un espacio confinado, como lo dice aquí, es un lugar, primero, en su tamaño, que es lo suficientemente grande como para que al menos una persona pueda ingresar a ejecutar un trabajo. Bien, primera característica, tan grande para que una persona con todo su cuerpo pueda ingresar a hacer un trabajo como lo vemos en la imagen. Pero además que tiene al menos una de estas características. Tiene entradas y salidas limitadas. Es difícil entrar y es difícil salir. Bien, la ventilación natural que tiene es escasa, bien, o simplemente no tiene, ¿correcto? No ha sido diseñado para ser ocupado por personas. Un tanque de agua, una alcantarilla, bien, no ha sido diseñado para que todos los días trabajen las personas allí. De repente para hacer una labor de inspección, de mantenimiento, de reparación, tal vez. Bien, tiene atmósfera peligrosa o se podría generar atmósfera peligrosa. Puede tener materiales peligrosos ahí dentro. Por ejemplo, en un tanque de almacenamiento de petróleo, de gasolina, por así decirlo, este es un espacio confinado. Entonces, puede haber esos gases que son peligrosos. Esto aplica también a un tanque de ácido, ¿correcto? Bien, puede tener deficiencia o exceso de oxígeno. Deficiencia de oxígeno sí por la escasa ventilación. ¿Y cuándo se considera deficiencia de oxígeno? Cuando los valores están menores a 19,5%. Pero exceso de oxígeno podría haber por condiciones naturales, difícil, pero por condiciones no naturales y errores, sí, podría haber, ¿correcto? ¿A qué? Hay algunos que piensan que como en el espacio confinado hay poco oxígeno, le suministran oxígeno. Y si es que este oxígeno en la atmósfera llega a 22,5%, es atmósfera explosiva.
¿correcto? Bien. A veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Se están haciendo trabajos de eh, oxicorte y fallan las mangueras, por ejemplo, de oxígeno, y se comienza a liberar oxígeno al ambiente. Así que, bastante peligroso. Tiene una configuración interna que puede inmovilizar o asfixiar a la persona entrante. Bien, una configuración cónica, configuraciones o paredes que se van estrechando, sí, es correcto. Bien, entonces esto es las características de un espacio confinado. Espacios confinados, tanques de agua, de petróleo, calderas, silos donde se almacena, por ejemplo, cereales, tuberías, pozos sépticos, alcantarillas, bien, entre otros. Y dice, los trabajos en espacios confinados eh, se caracterizan por ser trabajos de frecuente entrada, bien, pero a intervalos irregulares. Por lo general en los espacios confinados no se hacen labores rutinarias y no está diseñado para trabajos permanentes dentro del espacio confinado a tenerlo en cuenta. Los trabajos pueden incluir limpieza, pintado, reparación, mantenimiento, inspección. Y tenemos aquí clases de espacios confinados del tipo A, del tipo B y del tipo C. Del tipo C, perdón, del tipo A o clase A, representan un inminente peligro para la vida, ya que tienen gases inflamables o tóxicos, excediendo los límites de exposición ocupacional, deficiencia de oxígeno o exceso de oxígeno. El clase B no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse. Y el clase C no requiere modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo. Bien, por lo general cuando hablamos de espacio confinado o trabajos en espacios confinados como trabajo de alto riesgo, nos estamos refiriendo a los de clase A. Bien, acá miren, tenemos lo siguiente. Dice, dos características que se hacen. Suficientemente grande como para entrar, bien, eso sí, entrada o salida limitada, ¿ya? Entonces, lo suficientemente grande para entrar es una característica, digamos, obligada, de todas maneras. Luego nos preguntamos, solo dos preguntas, ¿correcto? ¿Tiene entrada o salida limitada? ¿No ha sido diseñado para ocuparse continuamente? Bien, si alguna de estas dos opciones, solo alguna de estas dos fuera así, es un espacio confinado. Y si es que las dos son no, tranquilízate, no es un espacio confinado, ¿correcto? Entonces, si es que es un espacio confinado, bien, hay que analizar lo siguiente, ¿correcto? Si la atmósfera es peligrosa. ¿Cuándo es una atmósfera peligrosa? Cuando presenta deficiencia de oxígeno o exceso de oxígeno, cuando, cuando se exceden los límites de exposición ocupacional de gases tóxicos y también cuando se excede el 10% del límite inferior de explosividad, ¿correcto? Representa peligro de atrapamiento, peligro por su configuración, bien, o cualquier otro peligro reconocido. Si es que hay alguno de estos peligros, se requiere permiso. Y si es que no, no requiere permiso. Bien, ok. Entonces, dice, peligros en espacios confinados. Son generados por las condiciones especiales en la cual se desarrolla el trabajo. Tenemos peligros atmosféricos. Bien, la deficiencia de oxígeno menor a 19.5%, el exceso de oxígeno mayor a 23.5%, gases o vapores inflamables, gases o sustancias tóxicas, gases o sustancias irritantes, tienen que ver con la atmósfera, con la calidad del aire el cual las personas van a respirar. Y tenemos peligros
físicos que tienen que ver con el entorno o con las energías. Podemos tener ruido y vibraciones. Está el riesgo de aprisionamiento, riesgo de hundimiento, iluminación deficiente, radiaciones, que puede estar de acuerdo al trabajo, bien, temperaturas muy bajas o muy altas. Y aquí dice, estratificación de gases. ¿Qué es lo que sucede? Que los espacios confinados en su atmósfera, bien, no, no es pareja, digamos, la composición del aire. Bien, eh, eso debido a la falta de ventilación, uno, y como no circula mucho el aire, ¿qué es lo que pasa? Que hay gases y vapores que son más pesados que el aire, lo cual se van a ir a la parte baja. Y hay otros que son más ligeros que el aire y los cuales se van a ir a la parte alta. Entonces, cuando el espacio confinado, bien, se va a hacer el monitoreo, se tiene que hacer un monitoreo estratificado, ¿correcto? Y aquí tenemos los gases que son más pesados que el aire, digamos, ahí destacan el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, y los más ligeros que el aire está la acetona, el monóxido de carbono, está el acetileno. Bien, esto es para tenerlo bastante en cuenta y es el hecho de saber por qué el monitoreo se hace en distintos lados, ¿no? En la parte media, en la parte de arriba y en la parte baja. Y cuando existe, digamos, esta situación, esta posibilidad, lo recomendable es que, aparte del monitoreo que hace el vigía, cada uno de los trabajadores ingresa al espacio confinado con su propio detector de gases, que se lo pone en el pecho, ¿correcto? Entonces, eso es lo recomendable cuando exista esa posibilidad. Bien, a ver, atmósfera asfixiante. Cuando el contenido de oxígeno en el aire dentro del espacio confinado es inferior a 19.5%. ¿Correcto? El oxígeno, y eso ocurre a qué? A que el oxígeno es consumido por combustión, oxidación, reacciones secundarias y otros procesos naturales o artificiales. Por ejemplo, cuando se está soldando dentro del espacio confinado se consume oxígeno. El número de personas, el tiempo que permanecen en el interior, así como la actividad desempeñada, afectan el nivel de oxígeno. Más personas, más tiempo, se consume pues el oxígeno. ¿Correcto? Cuando a veces hay fuga de gases, el oxígeno es desplazado por otros gases. Ten en cuenta que la falta de oxígeno puede causar la muerte o daños cerebrales, ¿correcto? La deficiencia de oxígeno inicialmente puede producir sensación de felicidad o bienestar, euforia, y la persona se olvida que se encuentra en peligro. Bien, a ver, dice, efectos potenciales de las atmósferas con deficiencia de oxígeno. 19.5% es el nivel mínimo permisible de oxígeno. Bien, del 15 a 19 decrece la habilidad para trabajar. De 12 a 14 aumenta la respiración, se acelera el pulso, se afecta la coordinación, la percepción y el juicio. De 10 a 12% sigue incrementando la tasa de respiración. Ya hay juicio pobre, los labios se le ponen azules a la persona, lo que se llama cianosis. Bien, ya en valores del 8 a 10%. Puede haber ya el desmayo, rostro pálido, se acrecentan los labios azules. Bien, de 6 a 8, bien, 8 minutos, la fatalidad está comprobada. Bien, si es 6 minutos, eh, ¿sabe qué ocurre? El 50% de las personas podrían morir y se pueden recuperar con tratamiento. Bien, valores menores entre 4 y 6%, coma en 40 segundos. Aparecen las convulsiones, cesa la respiración y la persona muere. Qué terrible.
¿correcto? Entonces, estamos conociendo estos peligros y cómo se manifiestan para implementar medidas de control, ¿correcto? Y alguno dirá, ¿y cuál es la medida de control aquí? Ventilación. Pero, ¿cómo se va a ventilar un espacio confinado? Se puede ventilar con un sistema de extracción-ventilación y a la par el monitoreo para asegurar que los valores están entre 19.5 y 23.5%. Pero si el espacio confinado no tiene una configuración vertical y es un poco difícil que todo el lugar se pueda tener un monitoreo y que el vigía lo sepa. Fácil, correcto. Cada trabajador entra con su propio detector de gases. Y se le hacen pruebas diarias para ver su funcionamiento y tiene alarmas. Cuando suenan las alarmas, ¿qué quiere decir? Salimos. Así de fácil, ¿correcto? Bien. Enriquecimiento de oxígeno. Más del 26%, bien, más del 26% aumenta el riesgo de incendio y explosión. 23.5% de oxígeno. Hay un ligero riesgo de incendio. 20.9% la concentración normal en el aire. ¿Ok? Hablemos ahora de la presencia de gases y vapores inflamables. Atmósferas que contienen una mezcla de gases o vapores inflamables y aire que pueden producir incendio y o explosión de acuerdo al porcentaje de la mezcla. Hablamos de lo que son 3 niveles. Si la mezcla de gases es menor al 10% del LEL, eso es, ya mira, dice, si la mezcla de gas es menor al LEL, no hay riesgo de explosión. Si la mezcla es superior al UEL, al límite superior de explosividad, tampoco hay riesgo de explosión. Los valores críticos son entre el EL y el UEL. La mezcla de gases y vapores inflamables debe ser 0% de límite inferior de explosividad. Correcto. A veces hay algunas empresas que para el ingreso consideran 0%. Y una vez que se está trabajando, estos valores pueden llegar solo al 10%. Y cuando se llega al 10%, ¿qué pasa? El equipo de monitoreo manda una alarma. ¿Y la alarma qué nos quiere decir? Salimos, ¿correcto? Bien. Acá tenemos, mira, el valor del LEL está aquí, límite inferior de explosividad, y el valor del WEL está aquí, límite superior de explosividad. Ojo, si los vapores o gases inflamables están por aquí debajo, bien, no hay posibilidad de que haya una explosión, ¿correcto? Si es que están en este valor, sí. Y si es que superan este valor, no, tampoco puede haber una explosión, ¿correcto? Pero mira, por seguridad, solo se tolera el valor del 10%, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, digamos, trabajos que se dan, podría ser posible que estos valores aumenten, ¿ok? Bien, ¿y qué es esto en sí? Es una mezcla de aire y gas combustible. Digamos, lo que está aquí sería el gas combustible, ¿correcto? Y lo que está aquí sería el aire. Hay que entender que para que haya un incendio o explosión, tiene que haber una combinación entre combustible y comburente, que es el oxígeno. Bien, si es que es menor, no va a haber esta combustión. Y si es que es mayor, tampoco. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, cuando la concentración del oxígeno en el aire dentro del espacio confinado es de 23.5%, se da una atmósfera inflamable. ¿Correcto? Fugas de gases pueden producir una atmósfera combustible, la cual se puede encender con cualquier chispa. Bien. La ignición o explosión no ocurre cuando la mezcla de gas-aire está por debajo del límite inferior de explosividad.
Tampoco ocurre si la mezcla de gas-aire está por debajo del límite superior de explosividad. ¿Qué es el límite superior de explosividad? Es la cantidad de un gas combustible. ¿Y cómo se calcula esto? Teóricamente no, señor. ¿Correcto? El equipo de monitoreo de gases lo mide, ¿bien? Y determina si es que se excede. En este caso, el valor con el que se trabaja es solo el 10%. ¿Bien? Atmósfera irritante. Debido a gases o vapores de líquidos corrosivos, pueden producir efectos de irritación. Estos dañan las terminales nerviosas y por lo tanto la sensibilidad. El peligro es que el trabajador ya no reciba, bien, ya no perciba el aumento en su exposición al material peligroso porque se irrita, eso le afecta al sistema nervioso. Bien. Atmósfera tóxica. Son fuentes de atmósfera tóxica los procesos de manufactura, procesos metalúrgicos, productos que se almacenan, trabajos dentro de espacios confinados, que pueden ser, por ejemplo, derivados de lo que es los trabajos de soldadura, desmerilado, calentamiento de materiales, limpiezas con ácidos y solventes y trabajos, por ejemplo, con pinturas epóxicas. Puede haber también escapes y filtraciones de líquidos, ¿correcto? Procesos químicos o reacciones con el oxígeno. Muy bien. Dice, causas frecuentes de los accidentes. Tenemos, por ejemplo, asfixias. eh, Baja el oxígeno. ¿Por qué baja el oxígeno? Por la ocupación de personas, ¿correcto? ¿Por qué baja el oxígeno? Por los trabajos allá adentro. Bien, porque por ejemplo hay fermentaciones de materiales orgánicos y la fermentación consume oxígeno por absorción en lechos filtrables de carbón activado húmedo en reparación de depósitos de filtros de agua, ¿correcto? A veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Consume oxígeno la oxidación del metal. Bien, por desplazamiento de oxígeno. Es cuando hay oxígeno, pero sin embargo se libera un gas y este gas contamina la atmósfera y disminuye la concentración de oxígeno. Bien, desprendimiento, por ejemplo, de anhídrido carbónico en fermentaciones aeróbicas en alcantarillas, tanques de almacenamiento, pozos, túneles, silos, entre otros. También en lo que son alcantarillas, se puede producir el metano, ¿correcto? Y el metano es un gas también tóxico que desplaza el oxígeno y también es explosivo, ¿ok? Aporte de gases inertes en operaciones de purgado, limpieza de depósitos no ventilados posteriormente, ¿correcto? El incendio y explosión se da por atmósfera inflamable con focos de ignición diversos, entre ello limpieza con gasolina, trabajo de soldadura, desprendimiento de productos inflamables, sustancias comburentes, que hay una fuga de oxígeno dentro del espacio confinado. Bien, ya les había explicado cuál podría ser la razón. Bien, fallan las mangueras, o también a veces, digamos, en buena onda, se suministra oxígeno al espacio confinado, ¿correcto? Bien. Liberación de productos inflamables. Se conocen casos de accidentes en que una limpieza incompleta no evitó la liberación de gases absorbidos en las paredes de recipientes metálicos, ¿correcto? Bien. Tenemos intoxicaciones, la presencia de monóxido de carbono, ¿correcto? Materiales peligrosos generados por el trabajo. Por ejemplo, corte de pernos con contenido en cadmio. Bien. Existencia de materiales peligrosos en el recinto de procesos productivos o de residuos. Entonces, estimados, ¿cuál es aquí, digamos, una importante medida de control? ¿Correcto? Aparte de lo que es el permiso por ser un trabajo de alto riesgo. Bien, el monitoreo constante para poder realmente identificar bien el peligro presente, así como también la ventilación es fundamental, ¿correcto? Bien, a ver, efectos del monóxido de carbono sobre el organismo. Mira, aquí están los valores de, digamos, 700 partes por millón y exponerse a hasta 4 horas puede causar la muerte, pero no es, digamos,
como que aparece la muerte, ¿no? Primero hay efectos no perceptibles, luego hay dolores en el pecho y náuseas, y lo que podría llevar a configurar a la muerte. Bien, por el monóxido de carbono. Este no tiene ningún tipo de olor, bien, para tenerlo en cuenta, ¿correcto? Bien, primero aparece el dolor de cabeza, luego la persona está inconsciente y por último puede morir. El anhídrido sulfuroso, ¿correcto? SO2 sobre el organismo, ¿correcto? De la misma forma, de acuerdo a la concentración y de acuerdo al tiempo de exposición, hay efectos perceptibles, cierto tipo de malestares. Luego aparecen de dolores en el pecho y náuseas, peligros para la vida en pocos minutos y muerte a pocos segundos en valores mayores a 500 partes por millón. Entonces, de estos gases tóxicos, nosotros podemos estar concluyendo ya dos cosas, de que tiene que ver la cantidad, el tiempo de exposición, como la cantidad también de este agente, de este gas, en la atmósfera dentro del espacio confinado. ¿Correcto? Y bueno, una de las medidas de control es el monitoreo de la atmósfera interior. Es fundamental, ¿correcto? Antes de ingresar, se debe de monitorear la atmósfera del espacio confinado para determinar los niveles de oxígeno, y eso lo mide un solo equipo nomás. Bien. La inflamabilidad, el oxígeno te mide el LEL, límite inferior de explosividad, y también contaminantes presentes. Lo que más se acostumbra a leer es el CO, monóxido de carbono, y el H2S, sulfuro de hidrógeno. ¿Correcto? El monitoreo debe efectuarse en todo el ambiente del espacio confinado. Bien, al equipo con el cual se mide, se le adiciona una bomba que es propio de los accesorios del equipo, una bomba de succión y también una cánula para poder medir en distintos niveles. ¿Correcto? Ojo, si el espacio confinado tiene una configuración vertical, esto se hace muy sencillo. Bien, pero a veces también es preciso cuando no se puede medir debido a la configuración, a veces es preciso que adicionalmente a esta medición, bien, que se hace pero que no cubre todo, cada uno entra con un equipo detector de gas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se mide? Aquí estamos viendo, mira, nivel de oxígeno, inflamabilidad de gases, vapores o neblinas y los gases tóxicos presentes en el lugar. ¿Correcto? Bien. Tenemos aquí, se debe monitorear el espacio confinado para determinar las condiciones en que se encuentra. Primero, la concentración de oxígeno, los parámetros entre 19,5% y 23,5%. La presencia de gases o vapores tóxicos, CO, SO2, sulfuro de hidrógeno, bien, el límite inferior de explosividad, y aparte hay que llenar el formato de autorización de ingreso de permiso por el técnico de ventilación, podría ser, o también por el vigía, bien. eh, Hay una persona que lleva el control de ingreso y salida, y que en algunas organizaciones el vigía es el que hace las mediciones, como también en otras empresas el vigía no hace las mediciones. Hay un personal, hay un trabajador que se le denomina, se le llama lo que es el operador del equipo detector de gases. ¿Correcto? El problema no es quién lo haga. Bien, aquí el tema es que se debe de hacer. Y punto. ¿Correcto? Bien. Rellenar el formato de autorización de ingreso permiso bueno, aquí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que menciona la diapositiva es un técnico en ventilación. Hemos visto cómo es, ¿correcto? Este, cómo funciona en el Perú el tema de los permisos para trabajos de alto riesgo. El supervisor a cargo del trabajo, supervisor del área. Bien, como mínimo. Podría estar visando también o autorizando el, la persona de seguridad, sí, correcto.
El vigía también coloca su firma, sí, también. ¿Correcto? A veces, ¿cómo se llama? Bueno, también en el formato de lo que es PETAR, ahí también se consigue los nombres de las personas y también las firmas de las personas. ¿Correcto? Bien. Si el tanque o recipiente ha contenido un producto inflamable o combustible o contiene residuos o lodos que puedan liberar gases o vapores inflamables o nocivos, se hará una prueba de la atmósfera antes de ingresar. ¿Correcto? Inspeccionar el espacio confinado por cualquier peligro físico que pueda existir. Se requiere un monitoreo continuo. Los resultados de pico serán registrados cada 2 horas en el permiso de espacio confinado. Correcto, puede ser cada 2 horas, cada hora. Ojo, pero estamos hablando aquí de un monitoreo continuo. Lo que no quiere decir que cada hora vas a monitorear. El monitoreo es continuo, ¿correcto? Esto quiere decir de que, por ejemplo, cada hora vas a registrar, o como lo dice aquí, cada 2 horas. Bien dice, se deben tener considerados los respiradores para la entrada, ¿correcto? Bien, como lo vemos aquí, el Departamento de Seguridad debe autorizar la entrada a un espacio confinado que contenga oxígeno fuera de los niveles específicos. Por lo general, estimados, no sé, para ingresar a un espacio confinado, eh, las condiciones dentro de él deben ser similares a las de el aire limpio, ¿correcto? A la atmósfera normal. Si hay alguna situación en la que no se está cumpliendo, ya debe haber autorizaciones, pero en este caso, como lo dice aquí, a veces no solo del área de seguridad, sino también a veces de la gerencia general. Pero es importante tener en cuenta de que en nuestra empresa, si es que nuestra empresa realiza trabajos en espacios confinados, nuestra empresa debe tener también su propio estándar de seguridad en espacios confinados, ¿correcto? Y hay normas que se deben de cumplir y también este estándar se debe ajustar a la realidad de la empresa. ¿Correcto? Pero siempre en la, en la búsqueda de evitar accidentes, ¿correcto? En trabajos en espacios confinados. Bien, dice, los gases o vapores tóxicos, sustancias corrosivas o nocivas pueden estar presentes aun cuando la determinación de inflamabilidad esté negativa. Sí, cierto. Dependiendo de lo que el espacio confinado contenga, serán pruebas adicionales para asegurar el control de riesgos de intoxicación o explosión. Bien. Actividades en espacios confinados, por ejemplo, aquí estamos teniendo así como, digamos, algo a considerar. Planificar la tarea y evaluar los riesgos, sí. Limpiar y ventilar es fundamental, correcto. A veces a los espacios confinados, antes de empezar el trabajo, se les abre y se les ventila de forma natural o también se les puede ventilar de forma artificial. Considerar precauciones antes del ingreso, aislar el área de trabajo, ¿no? Si en el espacio confinado estamos dentro de un tanque, por ejemplo, y al tanque puede entrar agua, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un aislamiento y bloqueo ¿de qué? De las válvulas, de agua, bien, de las bombas también. Si, por ejemplo, estamos nosotros ingresando a un equipo de proceso, a una caldera, a un feeder, a un chute, eh, el equipo podría encender, ¿no? Entonces se tiene que hacer un bloqueo de energía eléctrica. Conocer el peligro monitoreo de la atmósfera. Esto es fundamental, ¿correcto? Esto es fundamental. Bien para ello lo que son las mediciones, los monitoreos. Y si el monitoreo no es posible en su totalidad, no hay problema. Cada uno ingresa con su equipo detector de gases. ¿Correcto? Bien. Funciones del vigía. ¿Correcto? Se tiene que determinar en el estándar cuáles son las funciones del vigía. Bien. Como yo les decía, hay algunas organizaciones en las cuales el vigía monitorea también y otras no. El vigía solo registra
digamos, da la alarma, todo ello, pero hay otra persona que es un operador del equipo de detector de gases, depende cómo se organice nuestra empresa, ¿correcto? El permiso de trabajo. El permiso de trabajo es un documento, es una autorización. ¿Para qué? Para realizar un trabajo de alto riesgo. Bien, entre ellos el trabajo en espacio confinado, en el cual se verifica el cumplimiento de las medidas de control. Entonces, si es que se verifica, hay que determinar quiénes son los responsables, ¿correcto? Y bueno, por lo general, como se mencionó, los responsables, primer responsable es el supervisor a cargo del trabajo, él debe de eh, autorizar el mismo, firmarlo, pero cuando lo firma, debe de cerciorarse de que hay condiciones seguras para hacer el trabajo, ¿correcto? Y luego el responsable del área, bien, se podría establecer también en la empresa que lo firme o lo autorice también el ingeniero o supervisor de seguridad, eso depende ya de la empresa, bien. Y ojo, este no es un papel nomás, ¿correcto? Este es un documento en el cual se consta que hay medidas de control, ¿correcto? Este no es un documento, digamos, solo de carácter administrativo, es un documento de seguridad. Cada permiso debe ser específico para un espacio confinado, desde luego que sí. El permiso permanece en un lugar visible y cercano al área de trabajo. Los permisos de ingreso son validados solo para un turno de trabajo. Un nuevo permiso debe ser emitido si el trabajo continúa en las siguientes guardias. Cuando hay un cambio de turno, se genera otro permiso. ¿Correcto? Todos los permisos se cancelan si es que se produce una alarma de emergencia. ¿Correcto? Una situación en la cual tenemos que evacuar. Bien, por distintos motivos, ya sea que porque el equipo detector de gases envió una alarma, por ejemplo, de que se excedió el monóxido de carbono en los límites de exposición ocupacional o se excedió el límite inferior de explosividad mayor al 10%, ¿qué es lo que pasa? Salimos. Ya, se ventiló, se comprobó que ya el aire dentro del espacio confinado es aire limpio, entonces podemos ingresar, sí podríamos ingresar, pero con otro documento, ¿correcto? Porque ya evacuamos por una situación o condición de emergencia. Bien. Se debe garantizar la integridad física de los trabajadores, se especifica las medidas de control que se deben aplicar, por ejemplo, aislamiento de equipo, uso de equipo de protección personal, entre otros. Detectar y controlar los riesgos potenciales de cada actividad y tarea. Asegurar que el trabajo esté autorizado antes de iniciarlo. Asegurar que los supervisores estén conscientes de las actividades de trabajo a desarrollar en sus áreas de responsabilidad. Proporcionar un procedimiento formal para suspender el trabajo antes de terminarlo o cuando continúa después del final del día o cuando los que firmaron en el permiso cambiaron. Entonces hay que establecer ese procedimiento, ¿no? Cuando hay relevos, ¿correcto? Cuando hay relevos, ¿qué pasa? Habíamos mencionado, si es que hay relevos, no hay problema, se cierra el permiso. Viene la guardia siguiente y genera otro, ¿correcto? Y eso implicaría que se relevan afuera, sí, en este caso sí, ¿correcto? Asegurar que se hayan cumplido todos los procedimientos. Bien, seguimos hablando aquí de lo que es el permiso, ¿correcto? El permiso aplica para trabajos en espacios confinados que requieren permiso, ¿correcto? ¿Y cuáles serán estos? Cuando cumplen con esas condiciones, la posibilidad de una atmósfera tóxica, ¿correcto? En lo que justo en lo que nos estamos enfocando. Bien, el peligro de atrapamiento, ¿correcto? Bien, a ver, acá tenemos, por ejemplo, un permiso de trabajo en espacio confinado. Ubicación del espacio confinado, fecha de ingreso, descripción del trabajo, duración del permiso, nombre y firma del supervisor de área, nombre y firma del supervisor a cargo del trabajo,
hora de finalización, las medidas de protección, los equipos de protección personal que se utilizan, la relación de personal que realiza el trabajo, hora de ingreso, hora de salida. Ojo, se podría incluir también la firma, bien, los nombres de los vigías, eh, los datos, por ejemplo, del equipo de rescate. Hay algunos procedimientos propios de espacios confinados que te dice que cada trabajo en espacio confinado que realices en la empresa, previo a su inicio, hay que comunicarle al personal de respuesta a emergencias. ¿Correcto? Aquí tenemos las pruebas a considerar, bien, y los valores, límites permisibles. Desde luego que el, tanto el vigía como el operador del equipo de detección de gases deben de conocer estos valores. Cuando tiene experiencia, esto se conoce rápidamente, ¿correcto? No hay que estar memorizando, no hay que estar viendo. Bien, rápido nomás. Nombre y firma del encargado del equipo de monitoreo de gases. En algunos casos, los formatos que consideran, número de serie, consideran, por ejemplo, número de certificado de calibración y fecha de calibración. Bien, porque puede de que el equipo se descalibra, pero es importante mencionar de que hay equipos de que, aparte de que tienen una calibración que puede valer el certificado de 6 meses a un año, se hacen pruebas diarias. Incluso el equipo en su pantalla, en su panel, muestra si se hizo la prueba diaria o no se hizo. Bien, entonces miren todo lo que hay para poder, de alguna forma, evitar los trabajos dentro de espacios confinados. ¿Correcto? ¿Por qué ocurrieron muertes en los espacios confinados? Porque ingresaron a un espacio confinado desconociendo los peligros y riesgos de ahí adentro. ¿Correcto? Confiaron en sus sentidos cuando hay gases que son imperceptibles para lo que es, digamos, el olfato. Bien, subestimaron el peligro. A mí no me va a pasar nada. Suele pasar. No tuvieron vigilancia permanente. Intentaron rescatar a otros compañeros. Sucede esto bastante. Se intenta rescatar. Bien. Sucede mucho, se habla, se conversa, por ejemplo, en la industria de la harina de pescado, cuando a veces el pescado está malogrado y hay la descarga, donde unos trabajadores que se llaman descargadores ingresan a la bodega de las lanchas con mangueras. A veces, ¿qué es lo que ocurre? El gas los afecta, se intoxican y se desmayan. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Los quieren salvar sus compañeros y se exponen al mismo peligro, y también ya no hay uno o dos muertos o desmayados. Ahora hay dos, tres. Entonces, ¿cómo se podría ingresar? Se podría ingresar con lo que es equipo de respiración autónoma en este caso. Entonces, todo ello hay que considerar para realmente valorar la vida de las personas. ¿Correcto? Aquí estamos dando por terminada la revisión de la información. Les comento. Bueno, espacios confinados, ¿qué es lo que sucede? Son lugares donde al menos una persona puede ingresar a hacer un trabajo, para empezar, pero que al menos cumplen con una de estas características: entradas y salidas limitadas o reducidas. No ha sido diseñado para la ocupación continua por una o varias personas. Podemos hablar también de que existe el riesgo de atmósfera peligrosa. Una atmósfera peligrosa es aquella atmósfera donde los niveles de oxígeno exceden los valores de 19,5-23,5%, el límite de exposición ocupacional de gases tóxicos, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, excede su límite de exposición ocupacional. Y también tenemos lo que es el límite inferior de explosividad.
¿correcto? Si se excede el 10%, hablamos de una atmósfera peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos hablando de lo que son los peligros, los riesgos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo evitamos que esto ocurra? Evitamos que esto ocurra, ¿saben qué, señores? Con capacitación. Evitamos que esto ocurra ¿con qué? Con ventilación, con permiso escrito de trabajo de alto riesgo, con verificación de las medidas de control antes del ingreso al lugar y que se mantengan durante todo el trabajo. Bien, hay algunos estándares de empresas que, digamos, exhortan a las empresas a que ellos, de alguna manera, hagan un inventario, identifiquen todos los espacios confinados presentes y les pongan una señalización de color amarillo que dice peligro espacios confinados, donde si es que nosotros ya vemos que está esa señalización que dice peligro espacio confinado, ahí debemos de tener en cuenta que es un lugar de mucho riesgo y que para ingresar allí, por resumírtelo, se requieren de unas medidas de seguridad que son especiales. Tiene que venir un vigía, tiene que haber un permiso. Bien, entonces, y eso debemos de tener en cuenta, digamos, lo mínimo a tener en cuenta en trabajos en un espacio, en espacios confinados. No olvidar el monitoreo, no olvidar el vigía, también si es que están allí presentes energías peligrosas, como la energía eléctrica que hablamos, la posibilidad de que un fluido entre a un espacio confinado, debe haber aislamiento y bloqueo. ¿Ok? Entonces, estimados, eh, estamos dando por concluida, digamos, la revisión de la diapositiva. Hemos hecho un pequeño repaso. Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna consulta sobre los temas que hemos visto, nos quedan unos minutos para atender sus dudas o sus consultas. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Está todo claro respecto a la capacitación. Agradecerte nuevamente, Carlos, por lo expuesto. Ok, muchas gracias a todos por su atención y participación. Y bueno, ya nos estaremos viendo ya en otra capacitación. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para poder proyectar el tema del QR para que puedan registrar su asistencia y a su vez también realizar la evaluación de la capacitación del día de hoy.